No todos los archivos se cierran, no todos los enigmas se explican, y hay noches en las que la realidad parece más ficción que cualquier historia jamás contada. Bienvenido a Caso Cero, el lugar donde recopilamos lo que otros han preferido enterrar, donde abrimos los expedientes olvidados, cruzamos puertas que nunca debieron abrirse, y te contamos las historias que se deslizan entre lo real y lo imposible. Publicamos historias cada semana, y si te gusta el misterio, la oscuridad y las verdades que se esconden entre sombras, te invito a ser parte de esta comunidad de buscadores de lo oculto. Dale un me gusta a este video si estás listo para cruzar el umbral. Compártelo con alguien que, como tú, ya no se conforma con respuestas fáciles. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que contamos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Ahora respira profundo, baja el volumen del mundo exterior y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un caso serio. ¿Qué harías si una noche ves algo en el cielo y al día siguiente tu piel comienza a desprenderse como si estuviera siendo desintegrado desde dentro? ¿Qué harías si supieras que no fuiste el único en verlo? Que hubo testigos, quemaduras y helicópteros militares persiguiendo una nave que no debería existir. ¿Y qué harías si cada intento por buscar respuestas te acercara más al silencio, a la enfermedad y a la muerte? Esta es la historia real de una nave desconocida, 3 víctimas olvidadas y un gobierno que más de 40 años después sigue negando haber estado allí. El 29 de diciembre de 1980, una abuela, su amiga y un niño de 7 años conducían por una carretera vacía de Texas. Solo eso, una noche cualquiera, una cena, una familia regresando a casa. Pero en medio del bosque, entre las sombras y el frío, el cielo se abrió. Lo que ocurrió después no fue una alucinación colectiva, ni una historia de campamento. Fue una experiencia documentada, con efectos físicos devastadores, decenas de testigos, y una investigación que alcanzó incluso a la NASA. Sin embargo, hoy casi nadie la recuerda. Quizá porque fue un evento tan imposible que lo más conveniente fue enterrarlo. O quizá porque lo que ocurrió aquella noche fue solo el comienzo. Prepárate, porque esta no es una historia de luces en el cielo. Es una historia de cuerpos rotos, secretos enterrados y un silencio que aún sigue gritando. 29 de diciembre de 1980. Huffman, Texas. Una carretera desierta envuelta por bosques oscuros. El tipo de lugar donde lo desconocido puede aparecer sin ser detectado. Esa noche, 3 personas, Betty Cash, Vicky Landrum y el pequeño Colby, de apenas 7 años, regresaban a casa luego de una tranquila cena. Nada en sus vidas los preparó para lo que estaban a punto de enfrentar. Nada les avisó que ese trayecto rutinario se transformaría en una de las experiencias más aterradoras, dolorosas y desconcertantes registradas en la historia de la ufología moderna. El auto avanzaba lentamente por la carretera rural cuando de pronto, algo extraño comenzó a suceder. El parabrisas se empañó, y mientras el desempañador limpiaba la vista, una luz potente, demasiado potente, apareció flotando entre los árboles. Primero pensaron que era un avión, luego que era una nave. Pero pronto, el calor insoportable que llenó el interior del vehículo, las llamas que salían disparadas desde un objeto flotante con forma de diamante, y el zumbido atronador del aire quemándose frente a sus ojos, les dejó claro que esto no era ningún avión. Lo que presenciaron fue aterrador. Pero lo que vino después fue peor, porque cuando la nave finalmente desapareció, dejando una marca ennegrecida sobre el asfalto, comenzaron los vómitos, la caída del cabello, las quemaduras, los delirios, y con ellos llegó el silencio absoluto de las autoridades, silencio y encubrimiento. Pero esta historia no se quedó ahí, porque alguien decidió investigarla. Y no fue cualquier teórico de la conspiración. Fue un ingeniero aeroespacial de la NASA, un hombre que dedicó su carrera a explicar con ciencia lo inexplicable, y que al final de su investigación no pudo hacerlo. En los próximos minutos, conocerás con lujo de detalle todo lo que ocurrió esa noche, las secuelas médicas desgarradoras, los intentos por denunciar sin ser escuchadas, la aparición de helicópteros militares, la eliminación de evidencia, y la investigación que, en vez de cerrar el caso, lo convirtió en un escándalo aún mayor. Prepárate para escuchar una de las historias más convincentes, aterradoras y documentadas de encuentros ovni en la historia contemporánea.
Una historia donde la prueba no está solo en el cielo, sino en la piel de sus víctimas. La noche era cerrada, sin luna. El camino serpenteaba entre árboles silenciosos. Dentro del auto, Betty conducía con cautela. Vicky, sentada a su lado, mantenía las manos en su regazo, mientras Colby, acurrucado entre ambas, cabeceaba por el sueño. Acababan de cenar en una modesta parada de camiones, sin sospechar que cada minuto que pasaba los acercaba a lo inexplicable. Una luz, eso fue lo primero. Un brillo potente, casi cegador, flotando entre las copas de los árboles. Vicky, creyendo que se trataba de un avión, no le dio mayor importancia, hasta que la luz no desapareció. Al contrario, parecía acercarse. Flotaba, se deslizaba entre las ramas como una criatura consciente. Y el calor, ese calor anormal dentro del auto, sofocante, pegajoso, sudaban, respiraban con dificultad. Y entonces, la nave se mostró. Allí estaba, suspendida sobre el asfalto, bloqueando por completo el camino. Tenía forma de diamante, y de su parte inferior salían llamaradas naranjas, como un motor infernal respirando fuego. Rugía, vibraba el suelo, vibraban sus huesos. Estaba tan cerca que podían ver cómo el calor quemaba la superficie del camino. Betty no podía avanzar. El camino era estrecho. Retroceder, difícil. Seguir recto, suicida. Colby comenzó a llorar. Vicky, en cambio, creyó estar presenciando algo sagrado. Su mente, profundamente religiosa, interpretó aquello como una señal divina. Pensó que era la segunda venida de Cristo, tal como había leído en las Escrituras, en un carro de fuego. Pero lo que fuera esa cosa, no era salvación, era condena. Mientras Betty y Vicky salían del auto para observar mejor, el calor las golpeó como una pared. Colby se encogió bajo el tablero, llorando. Vicky se arrodilló junto a él, orando. Betty, sin embargo, permaneció fuera. Durante largos minutos observó la nave, como hipnotizada. Y entonces, cuando el rugido creció como un terremoto, la nave se elevó de golpe. Columnas de fuego salieron disparadas. El cielo se encendió, y en ese mismo instante, una flotilla de helicópteros militares apareció de la nada. Rodearon la nave como un enjambre organizado. No disparaban, no la perseguían, la escoltaban. Y se fueron. Así, tan rápido como llegaron, desaparecieron en el cielo nocturno, llevándose consigo el calor, el rugido y la paz. El silencio que quedó fue sepulcral. Las tres figuras en el auto, inmóviles, atónitas, sin palabras. Minutos después, Betty reinició el motor. Avanzaron lentamente, cruzando por encima de la marca negra que la nave había dejado en el asfalto. El pavimento estaba literalmente quemado. El olor a caucho, metal y fuego seguía flotando en el aire. 45 minutos más tarde, llegaron a casa. Se despidieron sin hablar de lo ocurrido. El miedo no les permitió. Vicky llevó a Colby a dormir, pero el niño comenzó a vomitar. Vicky también. El calor en sus cuerpos era insoportable. El sudor, el dolor de cabeza, la náusea. Al amanecer, sus cuerpos estaban cubiertos de quemaduras, la piel roja, ampollada. Y Betty no contestaba el teléfono. 5 días más tarde, cuando Vicky tuvo fuerzas para ir a su casa, encontró a Betty en su cama, inconsciente, el cuerpo descompuesto por dentro y por fuera. Ampollas, vómito, mechones de cabello pegados a la almohada, la piel despegándose en láminas. Los médicos hablaron de síntomas compatibles con exposición a radiación, pero no sabían cómo explicarlo. No había reactores nucleares en kilómetros a la redonda. Betty vivía en un pueblo. ¿De dónde venía esa radiación? Vicky lo sabía. Lo supo desde que vio la marca en el pavimento, desde que vio a los helicópteros. Lo supo cuando intentó denunciarlo, y todos la ignoraron. Los medios, los hospitales, el gobierno. Así que un día, desesperada, marcó el número que nunca quiso marcar, el de un centro de investigación de OVNIs. Y ese fue el giro que cambiaría todo, porque al otro lado de la línea, eventualmente, escuchó hablar de él, John Schwessler, ingeniero aeroespacial de la NASA, escéptico, investigador, un hombre de ciencia. Y sin embargo, cuando Schwessler fue al lugar del incidente y vio con sus propios ojos la marca en el asfalto, se detuvo. Allí estaba, quemada, circular, aún caliente al tacto. Entonces comenzó una investigación minuciosa. John interrogó a granjeros, camioneros, mecánicos. Todos decían lo mismo. Esa noche, hubo helicópteros, hubo una luz intensa, hubo algo en el cielo que no era normal. John se convenció de que había algo. Y fue con esa convicción que enfrentó al ejército, pero ellos negaron todo. Dijeron que no hubo ejercicios militares, que no sabían nada, que no había registros, hasta que una noche, la pista fue borrada. Un grupo de vehículos negros, sin insignias, llegó a la carretera, cerraron el tramo exacto donde estaba la marca, lo removieron, lo repavimentaron, y se fueron, sin explicaciones. Y cuando John regresó, lo único que encontró fue asfalto nuevo, y silencio. Pero las secuelas seguían vivas. Betty, cada vez más enferma. Vicky, con cataratas. Colby, marcado por el trauma. La evidencia física había desaparecido, pero las pruebas seguían en sus cuerpos. Finalmente, demandaron al gobierno. Exigieron justicia.
pero no pudieron demostrar que aquella nave existió, y su caso fue desestimado. El juicio fue una farsa. Los abogados del gobierno se aferraron a un tecnicismo brutal. Si no hay pruebas materiales, no hay caso. No importaban los testimonios, no importaban las marcas en la piel, ni las quemaduras, ni el dolor que seguía carcomiendo lentamente a Betty desde dentro. No importaba que Vicky estuviera perdiendo la vista en un ojo, o que Colby despertara cada noche empapado en sudor, gritando por algo que nunca supo cómo explicar. Lo único que les pedían era una prueba, una sola, pero ya no había marcas en el pavimento, ya no había helicópteros, no había fotos, no había grabaciones, y para colmo, el mismo gobierno que negaba haber estado allí, era el que ahora se sentaba en la otra esquina de la corte, con un traje y una sonrisa, exigiendo evidencia científica. Betty no aguantó. Su cuerpo frágil y desgastado por tratamientos médicos inútiles comenzó a ceder, empezó a perder movilidad, necesitó ayuda para caminar, luego para hablar. Pronto ni siquiera podía comer sola. Vicky la acompañó hasta el final, nunca se alejó, la vio apagarse lentamente. Y Colby fue testigo de todo, no solo de la noche de la nave, sino del lento declive de dos mujeres que le dieron todo por protegerlo. Él era solo un niño cuando ocurrió, hoy es un adulto que aún vive con las consecuencias. Años después, cuando se le pregunta si aún cree que aquello fue real, Colby no duda, dice que no hay un solo día en que no piense en eso, que puede cerrar los ojos y ver el fuego, el diamante flotando en la oscuridad, los helicópteros zumbando como abejas negras alrededor del infierno. Dice que Betty murió por esa nave, y que Vicky también, que el cáncer que acabó con ellas no fue casualidad, y que él ha vivido toda su vida con esa certeza, mientras el mundo prefiere llamarlo una historia. John Schuessler, por su parte, siguió investigando el caso por décadas, publicó informes, habló en conferencias, mostró la evidencia que recolectó, pero lo cierto es que sin la marca física del asfalto, sin restos del objeto, sin la confesión de alguien dentro del ejército, todo lo que tenía eran palabras, y las palabras por sí solas no bastan para tumbar una muralla de secretos gubernamentales. Hoy, más de 40 años después, el incidente Cash Landrum sigue siendo uno de los casos ovni más documentados, más investigados y más ignorados por las autoridades. Los escépticos aseguran que pudo haber sido un ejercicio militar secreto, un prototipo experimental de nave con propulsión nuclear quizás, pero entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué remover el asfalto? ¿Por qué dejar morir a dos mujeres lentamente, sin decir una sola palabra? Otros, en cambio, sostienen que lo que vieron no era de este mundo, que los helicópteros no escoltaban a la nave, sino que la perseguían, que ese fuego no era una falla técnica, sino un lenguaje, que lo que ocurrió esa noche no debía haber sido presenciado por ojos humanos, y que por eso, el silencio del gobierno, el silencio de las pruebas, y el silencio final que abrazó a Betty en su lecho de muerte, porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos en el cielo, es lo que nos obligan a olvidar. Si llegaste hasta aquí, gracias por mirar de frente al misterio. No todos se atreven. Cada historia que contamos es solo una grieta en un muro mucho más grande. Yo soy Mr. Strange, tu narrador en esta travesía entre sombras. Y esto fue Caso Cero. Si te estremeció la historia, deja tu me gusta, compártela con quienes no temen la verdad y suscríbete, porque la próxima puerta ya está a punto de abrirse. Hasta entonces, cuida lo que sueñas. Algunas historias regresan